Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Pensamiento en Voz Alta, el podcast donde exploramos las conexiones entre la educación, la filosofía y el arte. Hoy tenemos un episodio muy especial. Hablaremos sobre los conceptos de premodernidad, modernidad y posmodernidad a partir del texto La sombrilla planetaria de Cruz Cronfli. Así es, y para enriquecer esta conversación abordaremos cómo estos conceptos se reflejan en la educación artística contemporánea y qué implicaciones tienen para la formación de los estudiantes en la era digital. Y por supuesto nos acompaña un invitado muy especial, el señor Jorge Libreros, licenciado en Educación Básica con énfasis en Artística, quien nos ayudará a vincular estos temas con la práctica pedagógica en el aula. Bueno, a ustedes muchas gracias, agradecimiento total a esta mesa de trabajo, a Diego Granoles por la invitación, a Andrea, Juliana, muchas gracias. Y bueno, la idea es que vamos a conversar sobre las transformaciones históricas y el impacto que ha tenido en la educación. No tanto la artística, pero se incluye la parte artística y la parte también de transformación social. Bueno, Jorge, agradecerle por aceptar la invitación. ¿Y qué les parece si comenzamos por el tema de la premodernidad? Pues Cronfli nos está describiendo esto como una etapa en la que la vida siempre está regida por el mito, las tradiciones y esa autoridad religiosa que se impone sobre cada municipio, cada territorio. ¿Cómo se presenta esta etapa en la sombrilla planetaria? Cronfli habla de cómo el pensamiento premoderno estaba ligado a una cosmovisión cerrada. Todo giraba alrededor de un centro absoluto, que era Dios, el emperador, una tradición, y todo esto se refleja en la estructura jerárquica de la sombrilla como metáfora del control global. Y en la educación, esto se traducía en métodos dogmáticos, donde el maestro era el centro del conocimiento. Según Paulo Freire, era la educación bancaria, el docente deposita y el estudiante recibe. Bueno, aquí pues hemos visto que anteriormente había muchos modelos rígidos. De pronto se trataba era de trabajar acerca de la imitación. Es más, se trabajaba con las clases magistrales, donde siempre había de pronto una especie de tarima o un tablón donde el profesor estaba, digamos que por encima de todo, ¿no? Entonces no habían preguntas, no había interacción con el alumnado, porque pues el profesor es el que posee la verdad. Inclusive muchas veces veíamos cómo había que hacer márgenes en los cuadernos, porque de ahí no te podían salir. O sea, había muy cuadriculado muy todo. cuadriculado, y también se ve pues, lo que son modelos pedagógicos como el conductismo, ¿no? Entonces nos aconductaban aquí. Entonces también había unas reglas, ¿no? Había que escribir con lapicero azul y el título era Rojo. con el cuaderno rojo. Y Sí. de pronto entonces el profesor daba la orden, ¿no? Entonces lo que van a escribir ahí es con lápiz. Matemática vamos a trabajar con lápiz. Trajeron el borrador y sacapunta. Entonces todos teníamos un estuche, una cartuchera donde teníamos que llevar una serie de elementos. Los parámetros nos ahí. pedía. Entonces todo era conductismo, ¿no? Todo cuadriculado, como dice el maestro Diego. Entonces aquí básicamente está uno aconductado. Uno muchas veces habla del adoctrinamiento. En la época de la historia, cuando llegaron los españoles, entonces había que adoctrinar a los indígenas para que conocieran una religión, que era el catolicismo. Entonces esos modelos no han cambiado. Entonces había que pasarlos al aula, donde inclusive, bueno, ya ahorita se ve diferente la parte espiritual. Ya se respeta diferentes cultos que la gente tenga, pero anteriormente se veía religión. Yo no digo que es malo, porque era la forma en que todos aprendimos. Es más, nosotros todos aprendimos así. Si póngale la M y la A, da ma. No se trabajaba con fonemas, que después lo vamos a ver en el posmodernismo, ya cómo van cambiando las cosas. Entonces, había un modelo diferente, que era el modelo de las clases magistrales, que todavía en algunas partes se utiliza. Y hay veces nosotros como docentes tenemos que aplicarlo. Tenemos que hacerlo cuando tengamos de pronto algo que de pronto pueda ser una verdad absoluta. Pero muchas veces nosotros también tenemos que empezar a trabajar con esas viejas herramientas para poder llegar a las nuevas herramientas, como para ver una parte diferencial. Y cuando hablamos de los modelos conductistas, el profesor está por encima del alumno. Había un emisor y la conducta había que cambiarla. A partir del profesor, que era el que hacía eso. Entonces, debemos también agradecer, porque a mí me gusta la parte histórica,
a un personaje, a un militar, Francisco de Paula Santander, que básicamente fue el que creó las escuelas, porque anteriormente la educación solamente era para algunos. Sí. Inclusive en la misma historia, Simón Bolívar tenía sus propios profesores, entonces era difícil la educación. Ya después las cosas van cambiando, ya podíamos tener acceso a la educación. Y esto tiene que ver porque todo llegaba tarde acá. Todo llegaba tarde. Claro. Ahorita todo llega inmediato por la tecnología que también se va a ver. Pero anteriormente nosotros no teníamos ni el Renacimiento, tuvimos la Ilustración, la Revolución Industrial, que se cambiaron muchos conceptos, inclusive en el oscurantismo. También una época que fue muy oscura, donde no había, de pronto la gente se salió del tema de la parte religiosa, lo que hablamos ahorita extra fuera de cámaras, donde de pronto la gente empezó a ver otros conceptos de la misma religión, del mismo Dios. Entonces, aquí hay muchas cosas que se pueden plantear desde la premodernidad. Entonces, básicamente es que esas herramientas en algún momento de la vida sirvieron. Eso le iba a decir, maestro, que bien o mal, esas bases sirven para partir de ahí y para progresar o cambiar cosas. Entonces, digamos que es como cuando uno va a citar un libro, uno cita autores que ya pasaron por ahí. Entonces uno coge referencias y así mismo va creando un camino. De hecho, cuando se hace un trabajo de universidad, ustedes que van a hacer tesis o proyecto de grado, hay un marco teórico. El marco teórico te dice, bueno, cómo funcionaba esto anteriormente, para poder uno tener una referencia de dónde voy, cómo está el cambio y cómo lo vamos a mejorar. Sin decir que la educación es bueno o es malo. O sea, todo eso que hemos aprendido en la vida nos va a servir en algún momento de la vida. De algo, sí, señor. Y también hay un eco en Foucault, quien diría que en la premodernidad el saber está unido al poder religioso y monárquico, que regulaba pues los cuerpos y el pensamiento. Y Habermas decía que en este tiempo se le dio más importancia a la técnica que a la comunicación. Y Cromford critica que aunque ganamos en organización, a veces perdemos la parte simbólica y creativa del arte. Sí, entonces es ver cómo estábamos sesgados por esa autoridad religiosa que siempre estaba como imponiéndonos las cosas, de como tapándonos los ojos diciendo por aquí tenemos que ir. Pero luego viene otro tema y es bastante importante, yo creo que también vamos a pasar ahora a la modernidad, y es cómo se transforma la sombrilla en este contexto según Cromford. Ok, antes de, disculpa Diego, lo que estábamos hablando de cómo la iglesia influía mucho. De hecho, en la Constitución Política de 1886, digamos que esa constitución fue, como decir, avalada también por un partido. Entonces, el Partido Conservador, en ese momentico que es la iglesia, entonces ahí se influyó mucho. Entonces veíamos cómo en la parte de la educación, también la iglesia, sin decir que era malo, ¿no? Sí. Aquí Cromford señala que pues la sombrilla cambia, ya como dijimos antes, ya no es solo una cobertura de dogmas religiosos, sino también de ideologías científicas. La razón ocupa el centro y nace la idea del progreso indefinido, en donde se crea una sombrilla nueva, o sea, tecnológica y racional. En la educación también, por supuesto, en esa etapa introdujo el modelo tecnográfico, donde es la eficiencia, la estandarización, las pruebas objetivas y también la escuela moderna que nace aquí. Bueno, aquí ya entramos en la modernidad y esto ya pues es un giro, ¿no? Aquí ya el giro que se da es bastante en cuanto a los conceptos de la educación, porque muchas veces se ha reevaluado eso, ¿no? De que cuando yo soy docente, ¿yo cómo voy a dar mi clase? Y lo que decíamos ahorita era que sí, partimos de conceptos viejos que de pronto nos han servido. Entonces aquí ya empiezan a ser como una libertad del artista moderno. Entonces hay que crear. Se sale un poquito. Es correcto, hay que innovar. Entonces vemos al arte como una parte útil o una parte educativa, pero nos siguen dando herramientas porque esto no para. No solamente es leer y escribir, porque anteriormente lo que hacían era vaciarnos la información desde un libro, donde el profesor llevaba el libro y empezaba simplemente a dictar y nosotros a transcribir. Yo diría, pues como el profesor tenía acceso al libro, no, pues páseme el libro y yo copio.
pero eso era así, de pronto no había una forma, algo más dinámico para nosotros aprender. Pero resulta que empieza aquí un giro donde muchas veces nosotros empezamos a trabajar herramientas tan sencillas como el signo de interrogación. Por ejemplo, un documento que diga cómo salir de la pobreza en Colombia, que es una afirmación, pero nosotros en ese entonces, y todavía, póngale un signo de interrogación a lo que está diciendo. ¿Cómo es salir de ahí? Póngale, ¿cómo salir de la pobreza en Colombia? Entonces se cambia todo, entonces ahí tenemos que empezar a tener un pensamiento más crítico, es más de cuestionar. Y yo creo que los profesores también deben de seguir preparándose, porque aquí lo más importante en este modernismo es la vocación que yo tenga hacia lo que voy a hacer. Yo me gradúo como abogado, el abogado nunca va a dejar de investigar, porque salen leyes, decretos, incisos. El médico, la medicina es algo científico, pero no estamos viendo la educación como algo científico, sino que como que algo que hay que transmitir, pero transmítalo usted como pueda. Pero esto ha cambiado mucho, hay muchas herramientas ahora para nosotros poder transmitir una idea o lo que se quiera a unos chicos. Eso es preparar una clase con diferentes objetivos, porque además hay diferentes modelos pedagógicos. Y es por eso que yo empiezo a ver que las herramientas que de pronto no las había con expositores, pero salen una cantidad de películas que le empiezan a uno a cambiar el concepto. Yo aquí por aquí tengo referenciado una película que se llama Los chicos del coro, no sé si la vieron, los coristas, o sea, a través de la música, como, o sea, estamos hablando de arte, eso. Y esa película creo que tiene sus años. Uy, sí. Y esa película, Los chicos del coro, pues los que estén escuchando, los invito a que la vean. La sociedad de los poetas muertos. Es otra película que es como un buen referente. Hay otra que se llama La clase. La clase, esa película es francesa. Y tiene también que ver cómo una profesora transforma a través del modernismo con la pedagogía humana. Por eso es que muchas veces en los colegios le dicen, vamos a hacer nuestro proyecto de vida, mi historia de vida, mi autobiografía. Entonces, yo tengo que conocerme quién soy yo. Y algo, perdona ahí, algo de lo que veíamos en clase, que era el sentido de la vida. Y eso viene de la cultura japonesa. Y entonces nos dice qué es lo que queremos hacer con nuestra vida, para dónde vamos. Porque no es solo aprender algo por aprender y vivir infelices, por así decirlo. Entonces, es generar eso, esa vocación hacia dónde queremos ir con lo que aprendemos. Claro, mira que, maestro Diego, que en los colegios, cuando se llega a 10º y 11, yo sé que algunos profesores lo hacen. Es prepararte a ti, bueno, ¿a usted qué le gusta? No, yo quiero ser músico, no, pero es que la música no es una carrera, eso no te va a dar plata. Siempre nos están diciendo eso. Yo quiero ser pintor, no, pero es que, o sea, tenés que tener una carrera universitaria donde te... No, yo creo que si tú eres músico y te preparas para eso, vos vas a ser el mejor músico y vas a conseguir trabajo y vas a ser feliz en lo que estás haciendo. Si yo decido ser poeta, escritor, pues sabes a qué te vas a enfrentar, que no es fácil, pero si eres el mejor para ti, o sea, vas a ser el mejor. Vemos una cantidad de poetas, una cantidad de escritores, una cantidad de músicos. Yo, por ejemplo, veo un músico que es muy bueno, nunca va a dejar de trabajar. Y aprender también. Claro, y de pronto si es muy bueno, te van a contratar la orquesta de aquí, lo que nosotros llamamos la chisga. La chisga. De que de pronto no tengo un trabajo, soy excelente con la trompeta, puede que la vida me dé para trabajar en algo, pero mi fuerte es la trompeta y siempre me van a llamar, o de pronto me va a llamar una orquesta, pero si yo quiero ser trompetista, pues yo voy a ser el mejor trompetista. Prepararme para eso. Prepararme para eso. Y también hay otras películas como Escritores de la Libertad, muy buena, y Sam, un niño con dislexia, que a través de la pintura cómo se transforma con el profesor, ¿no? Los profesores somos guías, ¿no? Un profesor se puede tirar a un muchacho, como sí, señor. La forma en que se transmita lo que se le va a decir. Y uno se vuelve ahí, como parte de terapia también. Claro. Porque uno es, bueno, y no vino este chico, ¿qué pasó con él? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te has sentido? ¿Qué ha pasado? No, tuve esta situación o esta otra, o hay otros que de pronto no les gusta hablar del tema. Entonces, uno también se vuelve como en cierta medida un acompañamiento ahí permanente. Sí, una relación. Y cuando en la mañana tú estés con el grupo, tú no sabes el niño qué ha pasado, si le pegaron, si fue violado, bueno, tantas cosas que se ven.
Entonces uno también tiene que enfrentarse a eso de que yo también tengo que entender ¿Qué qué situaciones situación hay? está viviendo ese chico. Sí, Y no olvidemos a Habermas, que quien ve la modernidad en un proyecto inacabado, ya que pues la razón instrumental se impone sobre la razón comunicativa, y eso habla Cronfrey, critica precisamente eso, el exceso de técnica y de control. ajá, es lo que estamos hablando a la premodernidad, que todo era muy cuadriculado, que todo era como ese sesgo de que todo tiene que ir por este parámetro, pero ahora en la modernidad vemos cómo a través de la razón cada uno ya va generando su camino y como haciendo nuevas creaciones. Y es cuando salen ya, empiezan a haber diferentes modelos, ¿no? Ya los profesores se encasillan en diferentes modelos. O sea, cómo yo voy a dar mi clase para que los chicos entiendan. Porque a mí siempre me llama la atención de que la ventaja que tenemos algunos docentes, en el caso mío, además de que soy fuerte en la parte de sociales, pero tengo la que es la parte artística. Y en la parte artística todo la tenemos en algún momento en la vida. Yo conozco médicos que son pintores, conozco abogados que son músicos, o sea, porque la parte artística siempre la vamos a tener. Y si hablamos de la parte artística, hablamos de música, de teatro, de la danza y las artes plásticas. O sea que siempre debemos de tener algo. Y por eso en las universidades hay materias selectivas que tienen que ver con la música, tenemos ese teatro, espacio, danza, porque ahí te puedes fortalecer. Y es cuando empieza entonces uno a mirar, bueno, yo como mi clase la voy a enfocar. Y hay que tener en cuenta que hay chicos que son visuales. Hay otros que son auditivos. Entonces tenemos que empezar a mirar las diferencias de inteligencia. Inteligencias múltiples, que es lo que se trabaja con Hoffman, creo que fue que trabajaba eso. Entonces, si yo explico mi clase y algunos no entendieron, yo tengo que tener las herramientas para explicar lo mismo de otra manera. Ahora, si no me entienden, porque nos pasa a nosotros. A mí muchas veces me ha pasado de que Juliana me está contando algo y yo le digo, Juliana, no te entiendo, hágame un favor, explíquemelo con plastilina. Sí. Porque es mi forma de aprendizaje. Sí. Esa es mi forma. Entonces, anteriormente se daba un concepto y no se miraba lo que estaba hablando aquí. O sea, tenés que entender. Y de hecho los profesores ni siquiera les interesaba si habían emprendido, ¿no? Eso dejaban exámenes o cosas así, el que entendió y no se preocupaba por saber si realmente habían entendido. Lo que veíamos anteriormente cuando decía uno, es que con el profesor X, el que le pase, oiga, porque ese profesor se le queda casi todo el salón. No, porque es que el profesor coloca unos temas, unos exámenes, unas piedritas que son, por Dios, ahora hay que evaluar a ese tipo de docente. Sí. Profesor, a usted se le quedó todo el grupo, nomás pasaron 2. ¿Qué pasa con usted? Eso digo yo también. ¿Qué pasa con usted? ¿Qué está pasando? Porque eso no es porque hay tanta deserción, porque falta clase, porque... Entonces todo eso que vemos que sirvió en algún momento el ahora en el modernismo, entonces sale una cantidad de cosas y que hablamos de los modelos pedagógicos. Hay uno que a mí me encanta mucho y yo trabajo mucho con ese, que es el constructivista. A mí ese tipo de modelo me encanta porque... ¿El qué, profe? El constructivismo. Entonces también hay que tener un aprendizaje significativo, pero a mí el constructivismo es que yo voy contando la historia, pero la vamos construyendo entre tú y yo. Entonces es un ejemplo. Un ejercicio colectivo. Es correcto. Entonces yo digo, chicos, hoy es viernes, el domingo, por favor, todos se van para el parque. Váyanse para el parque más cercano y observen todo lo que ustedes ven ahí. Observen. Y el lunes hablamos, socializamos. Y llega el lunes, entonces, ¿qué vieron? No, pues que vimos que llovió, muy bien. Habían árboles, había un lago. Alguien va a decir, había un avión. Sí, en ese momento pasó un avión. Habían animales, habían hormigas, había mucha tierra, había muchas plantas. Muy bien, eso es un ecosistema. Ahora, copien qué es un ecosistema. Con mis palabras. O sea, yo construyo y digo, un ecosistema analizo. No, pues todo, la luna, las estrellas, la forma de vida de los animales. Entonces después pregunto, ¿alguien vio de pronto un nido de pájaros?
Sí, había un nido y los niños empiezan a inventar, sí, profe, había un nido, Ajá. y había un pajarito, no sé qué, y otro dice, profe, y había un hormiguero, una montaña y se metían por ahí. Y cada uno tiene una perspectiva Eso, diferente. Ah, pero yo sí vi el nido de pájaros, pero yo no. yo no lo vi, pero saben que hay un nido de pájaros, Ajá. entonces ya, eso es un hábitat. Cada animal tiene su propio hábitat. Ahora escriban qué es un hábitat, pero tu concepto. Ujú. Entonces, estamos construyendo una historia, entonces ya, porque le estoy dando unas herramientas. Y desde lo visual. Desde lo visual, claro, desde lo visual, ya la parte kinestésica, el movimiento, Ujú. de que yo estoy viendo. Entonces el niño empieza a crear y se mete en una película. Pregúntale a ese niño hoy qué es un hábitat y qué es un ecosistema, y lo tiene claro, porque se trata de eso, de que en la educación, cuando tú des algo, no se te olvide, Desde esa no experiencia. tienes que llegar a, ¿cómo es que el ecosistema? No, ya lo Ajá. viviste. A través de una experiencia visual, auditiva, por eso el profesor tiene que prepararse para decir, bueno, hoy voy a dar mi mejor clase para que eso nunca se olvide, que Ujú. quede como una película. Pero usted pregúntele a un chico que ya se ha graduado, Ujú. pregúntele qué es un ecosistema, ¿qué le va a decir? Sí. No tiene ni idea, qué es un hábitat. Solo se acuerdan, no, este profesor era esto, esto, esto. No, yo con él no vuelvo a ver nada. Así. Entonces la clase se vuelve más amena Ajá. a través de unas herramientas que tengo, entonces la clase se pone más, Y ahí va la pedagogía, más amena. sí. Y ahí va la pedagogía. Yo, por ejemplo, en experiencia propia, cuando yo empecé la primer clase, y yo decía, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer yo para explicar esto? ¿O cómo quiero yo que me lo explicaran a mí? Entonces es como empezar a ver todas esas alternativas de cómo, de qué forma voy a hacerlo y si va a funcionar o no. Y siempre hay que tener como el espacio de escucha de los estudiantes. Claro. ¿Entendiste? ¿Te pareció esto? ¿No te pareció? ¿Qué te gustaría ver la próxima clase? Porque también ellos generan unas expectativas de que quieren de pronto cosas que no hemos visto. Entonces, O sea, vale. hay que enamorar. Yo sí, cuando Sí. venga, usted cuando tiene que enamorar, usted no puede pararse ahí a ser rígido, Ajá. el malaclasudo, el hacha, el que los va a corchar, no. O sea, si nos ganamos a los estudiantes, la clase se va a hacer más amena y el tema pues lo vamos a poner más interesante. Bueno, entonces la modernidad nos dio herramientas, pero también redujo nuestra capacidad simbólica. Eso es algo claro, pero ¿se perdió algo esencial en esta transición? Bueno, ahora hablemos un poquito sobre la posmodernidad, que bueno, la posmodernidad rompe la sombrilla planetaria. Cromfly la muestra como fragmentación, ya no es un centro, todo es relativo, híbrido y efímero. ¿Cómo lo viven los docentes hoy en día, don Jorge? Bueno, llegó la modernidad, llegó las TIC, pero nosotros tenemos nuestras propias TIC, nosotros éramos Mapalda. Mapalda te da una enseñanza a partir de las tiras, pero entonces aquí tenemos que tener unos conceptos básicos para poder transformar. Y es por eso que también tenemos que coger de muchas escuelas, por ejemplo el Waldorf, que inclusive aquí en Jumbo hay una escuela con esa metodología. Sí. Es un colegio, que no sé si lo podemos mencionar, el Colegio Gaia, que inclusive Gaia, sí. el 70% de estudiantes son de Cali, no son de Jumbo. Es como muy personalizado, ¿no? Es correcto, ahí donde es como un desarrollo, se promueve el desarrollo integral, la parte física, mental, emocional, espiritual. Y también lo que comentábamos ahorita con Andrea era de que la escuela de Montessori, ¿no? También tiene el método de la asociación, el respeto, la solidaridad. Entonces ahí es donde hay que explorar el propio entorno. Entonces hay muchas herramientas y con las TIC que tenemos en el momento ahorita hay muchas cosas que podemos hacer. Hay mucho arte urbano a través de muchas imágenes que tenemos en la parte artística. Podemos también trabajar todos los conceptos diferentes y meterlos en la transformación social, porque eso es lo que nosotros queremos, la transformación social para una persona de bien. Igual, usted puede saber toda la química que sea, pero necesitamos personas de bien. Transformación social a través del mismo arte. En la posmodernidad la sombrilla ya no es un fuerte ni un solo centro. Ahora parece que hay muchas sombrillas pequeñas o que pues la sombrilla está rota y deja pasar muchas ideas diferentes. Bauman diría que estamos en una modernidad líquida, ya no hay estructuras sólidas y esto se refleja que en la pérdida de sentido, como decíamos antes, en la ansiedad de los jóvenes y que Cromfly también critica como parte del vacío existencial contemporáneo. Aquí vemos que a pesar de que vamos como en un avance, también se siente cierta ansiedad en la comunidad
en toda la población. Se siente como que el mundo avanza cada vez más rápido y todo es a la ligera, rápido, rápido, rápido. Entonces, desde esta perspectiva, ¿la posmodernidad será una liberación o una crisis? Ambas. Esta nos libera del control totalitario, pero también nos deja vulnerables a nuevos poderes, los algoritmos, el mercado y por supuesto las redes. Aquí nosotros lo que dimos ahorita en la parte de que cuando hablamos de la educación artística, que digamos que es una carrera nueva, la educación artística tiene mucho que ver también con la parte pedagógica, porque lo hablamos ahorita, son diferentes modelos de nosotros de enseñar. ¿Cómo vamos a enseñar cuando hay diferentes formas? Y hablamos de la parte ahorita, de la parte auditiva, visual, la kinestésica, inclusive la lectoescritura. Hay gente que le gusta mucho la lectura. Entonces, aquí básicamente es detectar cuál es el faltante que ese chico tiene. O sea, podemos dialogar, reflexionar, ver cuáles son los vacíos que los chicos tienen, porque uno como docente los puede percibir. Sí, uno va notando. ¿Qué le falta esto acá para yo empezar? Bueno, ya sé cómo voy a dar la clase, porque el fin es que ellos entiendan, que ellos aprendan, que haya un objetivo, no simplemente llevar información por llevar y aprende y cada cual aprendió, no. ¿De qué le sirve a este chico que aprendamos hoy este tema para la vida de él? Así es. Y bueno, para cerrar, me gustaría que hiciéramos como unas reflexiones o unos aprendizajes que nos deja este viaje desde lo que es la premodernidad hasta la posmodernidad. Que ningún paradigma es definitivo, pues cada sombrilla trae su luz y su sombra. La clave no es como absolutizar, sino que lo importante es no quedarnos solo en una idea, sino estar abiertos a cambiar, a aprender y a buscar un equilibrio entre lo nuevo y pues lo tradicional. Y que también la educación debe ser flexible, crítica y sensible al contexto. No se trata solo como de contenido, sino también como de los sentidos. Y también ver que el arte más que nunca es una forma de pensar. O sea, el arte se ha convertido en donde vos transmitís tus sentimientos, donde en el aula necesitamos seres sensibles y críticos, no consumidores de imágenes, sino que vamos a formar personas críticas, coherentes, sensibles para que la transformación social sea mucho mejor en el aprendizaje. Ahora que habla desde el arte, esa parte, yo tengo un estudiante que me decía, yo vengo a sus clases y yo me siento un poco liberado, fuera de todo ese estrés del trabajo, de la rutina. Yo acá vengo y con todos los ejercicios que hacemos, yo siento que estoy como en otro mundo. Y entonces es como un espacio de dispersión, como un espacio de relajación también para ellos. Por eso es importante la música. Yo siempre digo a los chicos, es normal que usted estudie con música. La música te puede relajar, la música está en todo y nosotros no lo sabemos. Si nosotros vamos para un restaurante y hay música, si estamos en conversación en una sala, vamos donde Diego a charlar, él pone música un poquito suavecito. O sea, la música está dentro de nosotros. Sí, señor. De hecho, la música fue creada porque desde el vientre estamos siempre inmersos en la música. De hecho, cuando un bebé nace, el primer instrumento que le regala la mamá es una maraca. Bueno, el tambor después, pero el primer instrumento. Y el bebé nació, a las horitas ya le tienen su maraca. Sí. Ya tienen con qué. Ese sentir. Y quítale la maraca, ¿qué pasa? Llora. ¿Por qué? Que sabe que tiene el control. Sabe que tiene el control. Entonces imagínense cómo desde el vientre y la música. Por eso nosotros vamos por aquí. Si pasa por aquí alguien haciendo música, el cuerpo solito empieza a moverse y el pie empieza a... Y podemos estar conversando, pero la música te llama. Entonces la música sirve como transformación social. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Yo quiero agradecerle al maestro Jorge Libreros por aceptar nuestra invitación. Agradecerle a Juli y a Andrea que están en nuestra mesa también. Gracias por acompañarnos en este episodio de Pensamiento en Voz Alta. Recuerden cuestionar, crear y conectar. Son actos profundamente educativos. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias.